Dios bendiga de una forma especial a los hermanos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Esta es el estudio número 4, mejor dicho, la cuarta parte del estudio. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Hay 3 posiciones. Bendito sea el Señor. La número 1 es que dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Más del 90% del pueblo de Dios cree que se va antes de la gran tribulación, que es inconcebible que el pueblo de Dios pase la gran tribulación. Sin embargo, la tribulación son pruebas y son persecuciones, y Dios no nos libra de la prueba, nos libra de la ira. Ellos se basan ellos tienen una cita bíblica, mejor dicho, en 2 de Tesalonicenses 2:7. Sabemos que en el presente le detienen hasta que a su vez él se ha quitado. Tiene un acento en la E, pronombre diríamos personal. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo en realidad que lo detiene. Sabemos que Dios es que lo detiene, eso lo sabemos, pero hasta que a su vez él se ha quitado. La palabra quitado tiene diferentes significados, depende del contexto. En este contexto, no, ellos dicen que el Espíritu Santo se ha quitado, que ahí es que se lleva el Señor la iglesia. Sin embargo, no lo dice. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Yo puedo dar una interpretación de ahí a mi manera. Sin embargo, bendito sea el Señor. También, sin embargo, la palabra que el Señor utiliza en Apocalipsis 3:10, que también ellos creen en esa posición, lo de la primera posición de que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Bendito sea el Señor. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa misma palabra la usó Jesús en Juan capítulo 17, verso 15 en adelante, 16 y 17. Dice, no te ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Guardarnos del mal, guardarnos, no a quitarnos, porque quitarnos es quitar y arrebatar, ser arrebatado. Y depende del contexto, porque en 2 de Tesalonicenses 2:7 dice hasta que a su vez se ha quitado. La palabra quitado depende del contexto, porque cuando usted habla del amor de Dios, hay en una parte, dice la palabra del apóstol Juan, que el amor echa fuera el temor. Pero ¿qué temor? En ese contexto no se refiere al temor de Dios, se refiere al terror, al miedo que el hombre tiene cuando no tiene a Dios, a la inseguridad. Y habla de amor, pero tiene otra connotación en ese versículo de la Biblia. Igual que aquí en 2 de Tesalonicenses 2:7, tiene otra connotación. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es quitado de ningún lugar, porque Dios está en toda parte. Apocalipsis dice, los 7 espíritus que están delante de él, que están sobre toda la tierra, que recorren toda la tierra. O sea que Dios está en toda parte, Dios no puede ser quitado. Se refiere al imperio romano y se refiere también a la gran ramera que habla Apocalipsis. Vamos a hablar de eso más luego. Sabemos que Dios lo detiene, pero ese no es el contexto. Bendito sea el Señor, según vayamos avanzando. La segunda posición dice que la iglesia, bendito sea el Señor, a la mitad de la gran tribulación, Cristo busca a la iglesia, la arrebata. Sin embargo, ellos se basan en el capítulo 25 de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. En el capítulo 25 de Mateo 25, verso 10 en adelante, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que el esposo llegó a medianoche y las prudentes, que tenían su lámpara llena de aceite, que el aceite representa el Espíritu Santo, se fueron con el esposo. Dice que a medianoche se oyó la voz del esposo. Eso no significa que Cristo se lleva a la iglesia a la mitad de la gran tribulación. La medianoche significa, lo que significa es, bendito sea el Señor, que eso es oscuridad, significa tribulaciones y pruebas. Recuerde que Dios sacó allí al pueblo de Israel de noche. Fue de noche que lo sacó. La noche simboliza aquí en este contexto, simboliza las tribulaciones y las pruebas y las persecuciones. A medianoche. Así que, amado hermano, vamos a ver, bendito sea el Señor, este estudio a la luz de la palabra. La tercera posición cree que la iglesia se va después de la gran tribulación, Cristo la arrebata.
Y yo lo creo perfectamente porque Dios me lo reveló. Para usted entender este estudio tiene que ver la primera parte, la segunda, la tercera y esta es la cuarta parte. Y esta es la cuarta parte. Vamos a hablar, vamos a irnos a Mateo, a hacer un recorrido por Daniel capítulo 7, por Mateo 24 y segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver. Daniel capítulo 7 dice que Daniel ve 4 grandes bestias y él no entendía lo que era. Y luego dice Daniel que después que ve esas 4 bestias, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me sobrevinieron de mi cabeza, vuelvo de nuevo a repetir, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dice que después es que recibirán el reino de los santos. ¿Cuándo nosotros recibimos el reino? Cuando Cristo viene, en el milenio. Entonces muchos dicen que esos santos son el pueblo de Israel. Dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A los que le recibieron le dio potestad de ser hecho de Dios. También dice la palabra de Dios que por ser descendiente de Abraham, no es que son hijos de Abraham, son según la fe. Según la fe. Y dijo el Señor que en su simiente, le dijo Dios a Abraham, serían benditas todas las naciones. Y en Gálatas habla claramente de que esa simiente es Cristo Jesús. Que la simiente no habló de muchas, como si fueran simientes, como si fuese de muchas, sino de una sola, en tu simiente, la cual es Cristo. Entonces no son santificados los hijos de Israel hasta que no aceptan a Jesucristo. Sabemos que hay israelitas que son cristianos y son hijos de Dios. También dice que ya no hay esclavos, ni libres, ni judíos, ni griegos, sino que todos son uno en el Señor. Todos los que aceptan a Cristo de toda parte del mundo, de todo pueblo, tribu y nación, que aceptan a Cristo, forman parte del cuerpo de Cristo. El que no lo acepta no forma parte del cuerpo de Cristo. Los judíos que han aceptado a Cristo, los israelitas que han aceptado el Evangelio, son hijos de Dios. Los que no lo han aceptado no son hijos. Porque la palabra de Dios es clara, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. El ángel dice, después recibirán el reino de los santos. Después, seguimos. Bendito sea el Señor. Daniel 2:32 dice claramente, porque esa visión que tuvo Daniel de las 4 bestias es lo mismo que vio el rey Nabucodonosor, la estatua con la cabeza de oro, el pecho y la cabeza de oro simbolizaba el mismo el imperio babilónico precedido por Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata simbolizaban los medos y los persas. El tercer imperio era el vientre y los muslos, el imperio de Grecia presidido por Alejandro Magno el Grande, y los pies y los pies, la pierna y los pies cosidos entre hierro y barro representaba el imperio romano. Bendito sea el Señor. Que eso fue lo mismo que vio Daniel aquí, las 4 bestias. Una que era de león, que era representada por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice que el oso representa los medos y los persas. El tigre representaba, bendito sea el Señor, el imperio de Grecia, presidido por Alejandro Magno. Y el oso, dice la otra 4ª bestia, que era desmenuzada, que era terrible en gran manera, dice claramente que era el imperio romano. Entonces Daniel 2:32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Ya dimos la definición de quién eran. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió la imagen en su pie de hierro y de barro cocido y la desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fue como tamo de la era del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, Daniel le dice que después de esos 4 grandes imperios, en la interpretación que da del sueño, hubo una piedra no cortada de mano de hombre y desmenuzó esos 4 imperios. Bendito sea el Señor. Y después el Señor levantará un reino. Ya esos 4 imperios ya pudimos decir que pasaron, que fueron el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio de Grecia, el imperio de Roma. Y usted se preguntará, pero ¿y por qué todavía Cristo no ha llegado? Porque recuerde que tiene que manifestarse el anticristo, que lo unifica ese resurgimiento del imperio romano. Por eso es que dice después de estos 4 imperios. Sin embargo, hay un quinto imperio, y a la vez es el cuarto, porque es el resurgimiento del imperio romano. Bendito sea el Señor, pero más devastador. Bendito sea el Señor. Dice claramente: más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y dice que después de esto el Señor levantará un reino, le dice Daniel a Nabucodonosor, que no será jamás destruido. ¿Y cuándo ese reino? Cuando Cristo viene. Bendito sea el Señor. En el capítulo 7:21 de Daniel dice, oiga, después, el ángel le dice a Daniel, después de estos cuatro reyes, de los 4 imperios, se le dará el reino a los santos, y los santos somos nosotros. Entonces, en el capítulo 7, verso 21, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Los santos de la iglesia de Cristo. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempo y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad del reino debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice, después también se le entregará el reino a los santos, que somos nosotros. Y Cristo, cuando Cristo viene a gobernar el milenio, no puede decir que son los israelitas, que son los hijos de Israel, porque ellos no han aceptado a Cristo. Se habla de los santos después, es que Dios va a instalar el milenio, y lo va a instalar cuando se lleve el pueblo, y no como la gente dice que va a haber un rato secreto. Es visible, tengo un estudio de eso, luego nos vamos a dar cuenta. Mateo 24 dice, bendito sea el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habrá habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué necesidad tendría Jesús de decir, bendito sea el Señor, a los escogidos, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo? Más por causa de los escogidos, la iglesia de Cristo es que somos los escogidos. Aquellos días lo acortará, que son los días de la gran tribulación, que son 3 años y medio, no como dicen que es una semana. La Biblia no dice que Él va a gobernar una semana. Daniel dice tiempo y la mitad de un tiempo. Un tiempo, 3 años y medio. No dice una semana por parte. Eso son interpretaciones que le han dado. No lo dice literalmente, y el anticristo va a gobernar unas 7 años. No te lo dice, te dice claramente que son 3 años y medio. Dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de nosotros los escogidos, aquellos días serán acortados. Se entiende que la iglesia va a estar aquí, porque los escogidos somos nosotros. Y vamos a ver qué dice, quiénes son esos escogidos. Dice claramente, ¿quiénes son esos escogidos? Dice aquí, e inmediatamente, después de la tribulación, dice después, ¿no? De que el ángel le dijo a Daniel, después de los 4 imperios, ahí está el anticristo. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, en el capítulo 2, que le interpreta la visión de la estatua, que después el Señor fue cortado de una piedra, no con mano de hombre, y desmenuzó la estatua, y se hizo un gran monte. Un monte significa en ese contexto un gran reinado, y que el Dios del cielo levantará un reino que jamás será entregado ni dejado a nadie. ¿Y cuándo es ese reino? Cuando Cristo viene. ¿Te das cuenta? Hay una coherencia perfecta en la palabra.
Y Cristo dice después también, inmediatamente después, porque en Dios no hay confusión, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces aparecerá lo mismo que dice en Hebreo. Vamos a buscar Hebreo. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar Hebreo. Hay poder en Jesús. La palabra aparecerá. Vamos a buscar Hebreo. Bendito sea el Señor. Hebreo 9:27. Mira qué dice aquí. Y de la manera que esté establecido para los hombres que moran una sola vez y después de esto es el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Usted relaciona esa cita bíblica con el capítulo 29, con el capítulo 24, verso 29 de Mateo. Dice que inmediatamente después de aquella gran tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, que son los demonios, y las potencias de los cielos serán conmovidas, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que están en los cielos. Efesios 6:12. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aparecerá. Habla de manifestarse. Aparecerá y le verán todas las tribus. Todas las tribus de la tierra le verán. Y dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Vaya conmigo. Dice en Hebreo 9:28 que aparecerá por segunda vez para salvar a los que esperaron en él. Y aquí dice el Señor que aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviará a sus escogidos y enviará a sus ángeles a que recojan sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos de la tierra. El rapto o el arrebatamiento, mejor dicho, de la iglesia no es secreto, como han dicho. No hay ninguna cita bíblica y Dios se va a llevar a su pueblo secretamente, que nada más nosotros lo vamos a ver. Eso no lo dice la Biblia, que nada más nosotros. Dice que todos lo verán, y aquí dice que aparecerá, se pondrá en manifiesto. Aparecer significa manifestarse, es lo mismo que manifestarse. Y enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos por los cuatro vientos. Y en Hebreo lo dice 9:28, que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperaron en él. Muchos dicen que cuando Cristo viene en su segunda venida, que la venida de Cristo tiene dos facetas. Primeramente se lleva el pueblo y luego vuelve y retorna. Eso es falso. No hay ninguna cita bíblica que avale eso, que le dé validez. Tengo un estudio de eso, donde dice que Cristo, donde dice ese estudio, conforme a la palabra, que Cristo arrebata a la iglesia en su manifestación visible, donde todo ojo le verá. Y aquí dice Mateo 24, que todo ojo le va a ver, y dice que le verán toda la nación, y enviará, que es la continuidad de lo que Cristo está diciendo, y enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos. Eso está claro. ¿Quiénes son estos santos, estos escogidos? Según de Timoteo 2:10, por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Bendito sea el Señor. Eso está claro, él lo dice claro. Los escogidos de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos a leer una coherencia bíblica para la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida, segunda de Tesalonicenses no, en segunda de Tesalonicenses 2:13, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero te lo habla claro, somos nosotros los escogidos. Segunda de Pedro dice 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Mas vosotros sois linaje escogido, o sea que somos nosotros los escogidos. ¿Te das cuenta? La palabra habla claro.
Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice claramente en el versículo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, a la venida y nuestra reunión. En su venida es que nos reunimos, y nuestra reunión. Oiga bien, en su venida y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo nos reunimos con Él? Cuando Cristo viene. Y dice el apóstol Pablo que hay dos profecías que tienen que cumplirse. Dice claramente que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Te está diciendo que Cristo no va a aparecer y la iglesia no va a ser arrebatada hasta que no venga la apostasía. Ya la apostasía se manifestó, está ya vigente, y hasta que no se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué interpretación le vamos a dar a eso? Porque queremos sacar la parte de arriba y se van en el verso 7, vuelan la parte de arriba, el contexto lo quitan por completo y se van al verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El apóstol Pablo no dice que el Espíritu Santo, ellos dicen el Espíritu Santo porque tiene un acento en la E y eso significa una persona o un pronombre personal. Entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. Dice claramente que el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo de Dios. El templo de Dios no es el templo de los judíos que está allá, templo de los judíos que los judíos están haciendo ahora mismo, porque el creer eso es irnos a la ley, es retroceder. Ese templo tenía su significado, significaba Cristo y significaba la iglesia. Jesús dijo bendito sea el Señor, que veis este templo, en 3 días lo derrumbaré y en 3 días lo edificaré. Y ellos le dijeron, pero está loco. El rey Herodes hizo esto en 46 años, parece que fue 45, 46 años, o sea que lo reconstruyó. Y él va a decir que en 3 días él lo va a levantar. Y ellos no se dieron cuenta que hablaba de su templo, de su cuerpo. Y 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis vosotros que somos templo del Espíritu Santo y que este cuerpo no es de nosotros sino del Espíritu Santo? O sea que ya él no mora en 4 paredes. Y claramente dice en los Hechos que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Eso está claro. Bendito Señor. Dice claramente aquí, porque dice que sabemos quién le detiene. Era el imperio romano presente en ese momento que detenía al anticristo, aunque sabemos que Dios es que le detiene, lo sabemos. Pero te dice ahí que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es quitado de la tierra ni de ninguna parte, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios y está en toda parte. La palabra quitado depende de la connotación, depende en el contexto que se encuentre. Significa ser quitado, ser arrebatado, eso lo sabemos, usted va a la concordancia Strong y eso es lo que significa, pero depende del contexto, porque el apóstol Juan dice claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la palabra temor tiene doble connotación, depende en el contexto que se encuentre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No se refiere a que va a echar fuera el temor de Dios. Se refiere al terror, al miedo, a la inseguridad por causa del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese contexto no significa que la iglesia que se va, no lo dice, porque el apóstol, el ángel le dice a Daniel que después de esos 4 reyes que el Señor le entregará el reino a los santos y somos nosotros la iglesia. Daniel le dice a Nabucodonosor que después entonces que esa piedra fue cortada no con mano de hombre, que la piedra de Cristo fue que se formó un gran monte después que desmenuzó los 4 imperios y se
formó un reinado y que el Dios del cielo va a poner un reinado el cual no será dado ni dejado a otro. Jesucristo que va a reinar 1000 años es con la iglesia. Dice después, Cristo dice, inmediatamente después de aquellas tribulaciones, el sol se oscurecerá y verán al Hijo del Hombre y enviará sus ángeles a coger sus escogidos. Dice después también dice Jesús. Y el apóstol Pablo dice que no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Entonces hay una coherencia perfecta, amado. En Dios no hay sombra de variación. La tribulación no es la ira de Dios. La gente está confundiendo la tribulación con la ira de Dios. La ira de Dios es una cosa y la tribulación es otra, porque el apóstol Pablo dice, es necesario que por medio de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hechos 14:22. Jesucristo dice, vosotros habéis estado conmigo en mis tribulaciones. O sea, estamos puestos para tribulación todo el tiempo, amado. Entonces eso está claro. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho? Hasta que su vez se ha quitado el imperio romano que estaba en ese momento. Pero el imperio romano ya fue quitado, ya no está. Pero está el imperio todavía romano idolátrico. La idolatría que está en el Vaticano, en Roma, por la Iglesia Católica. Vamos a ver este misterio, aquí se es revelado en Apocalipsis 17, verso 12. Dice claramente en el capítulo 17, verso 1, verso 2, que vio una mujer escarlata sentada sobre una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué está sentada sobre la bestia? Eso es simbólico. Se entiende claramente que es porque está en eminencia. La Iglesia Católica es la que está en eminencia, la que pone a los reyes a fornicar con el vino, la que pone, mejor dicho, a los reyes de la tierra a fornicar en la idolatría, en la hechicería, en todo eso. Está encima de la que está en eminencia, y el anticristo no puede manifestarse hasta que ese imperio idolátrico presidido por hombres no se ha quitado, porque recuerde que los imperios son gobernados por hombres. El diablo no está dividido. Recuerde que un imperio sucedía a otro, un imperio conquistaba a otro. El imperio de Babilonia fue conquistado por los medos y los persas. El de los medos y los persas fue conquistado por Alejandro el Grande. Y después ese imperio fue conquistado por el imperio romano. ¿Se da cuenta? Nunca han habido dos imperios gobernando juntos. Sabemos que los medos y los persas hicieron una alianza y gobernaron, pero como un solo imperio. Pero nunca han habido dos diferentes opuestos. Siempre, bendito sea el Señor, un imperio destruye a otro para tomar el poder y la autoridad. Entonces dice que por eso es que esta mujer está encima de la bestia. Y hay, bendito sea el Señor, que ha derramado la sangre de los santos. Recuerde que la Iglesia Católica, la gran cruzada de la Inquisición, mató a muchos cristianos y los quemaron en la hoguera. A eso que esa es la mujer que está sentada en la bestia, y está sentada porque la bestia no se ha manifestado, y ella es la que está en eminencia, la que está funcionando ahora mismo en el mundo entero. Pero Apocalipsis 17:12, el ángel le da la interpretación y dice, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar. Dice que y los 10 cuernos que ha visto en la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, en Roma, la Iglesia Católica. Te dice claramente que los 10 cuernos desbaratan la ciudad de Roma, el Vaticano, la Iglesia Católica, y le entregan su poder a la bestia. O sea que lo primero que se va a manifestar son los 10 reyes. Eso es lo que dice aquí la palabra. Van a ejecutar y van a quitar del medio lo que impide que la bestia se manifieste. Eso está claro ahí, amado. Y cuando lo quiten, entonces se manifiesta el anticristo. Entonces se manifiesta el anticristo. Le entregan su poder. Es lo que dice Pablo claramente. Sabemos que le detiene hasta que a su vez él se ha quitado un pronombre personal, porque recuerde que los imperios son presididos por seres humanos, un hombre que gobierna. ¿Quién es que gobierna la Iglesia Católica? La gobierna el Papa. Es un hombre. Bendito sea el Señor. Sea Dios glorificado.
Está claro. Entonces la gente está confundiendo la tribulación con la ira de Dios. La ira de Dios es una cosa y la tribulación es otra. La tribulación es angustia, es persecución. Por eso dice el apóstol Pablo que ni tribulaciones, ni hambre, ni angustia, nada nos separará del amor de Cristo, ni la muerte. Y dice el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, en 1 de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Coja papel y mascota, una mascota y un lápiz para que apunte. Dice, lo vuelvo y lo repito de nuevo, 1 de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Está la iglesia puesta para tribulación, amado. ¿Cómo vamos a decir que la iglesia no la va a pasar? Ya yo le estoy dando un recuento por la palabra, una cronología perfecta, porque el Espíritu Santo fue el que me reveló esto, amado, la gloria de Él. No porque yo sea más sabio que nadie, porque Dios le revela a quien Él quiera y como Él quiera. En Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. O sea que todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Todo el tiempo vamos a ser perseguidos hasta que Cristo venga. Eso está claro, amado. Jesucristo dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. O sea que eso está claro, amado. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Dios, bendito sea el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a dar la quinta parte de este estudio. Así que estuvo con ustedes David Batista, su amado hermano en Cristo. Así que despierte, estamos dando este estudio y lo estamos dando porque van a haber mucha gente confundida. Y el chip de la bestia anda por ahí, en la mano derecha y en la frente. Y mucho cuando el anticristo se manifieste, su fe se va a derrumbar. Y por eso el Señor está mandando a que se dé este estudio. Hay pastores que ya Dios se lo ha revelado. Conozco un pastor, amigo mío, que Dios se lo reveló. Y hay personas, y una pastora también que también es amiga mía y hermana en Cristo, que también Dios se lo reveló. Y se lo ha revelado a otros en la media.